Para presentar al maestro Gonzalo Celorio, una de las cosas que más me llama la atención es que él es un escritor que sufre mucho con el acto de escribir, no se ha cansado de reiterar que se la pasa realmente muy mal escribiendo, y sin embargo desde que comenzó a leer en la biblioteca a uno de sus hermanos mayores, y este hermano le hizo aprenderse algunas frases para manifestar cariño, se dio cuenta de que con las palabras podría granjearse el afecto de los otros, y entonces decidió dedicarse precisamente a las palabras. Su vinculación con la universidad comenzó desde que él hacía teatro en estos grupos de teatro que organizaba el maestro Héctor Azar allá en la preparatoria con los San Ildefonso. No era un museo ni nada por el estilo, sino era parte, una preparatoria precisamente, y desde entonces jamás ha abandonado la universidad. La doctora Uriarte ya lo dijo hace un ratito, ella es una de esas que jamás egresó, pues el doctor Gonzalo Celorio, perdón, es otro de los que jamás egresó y sigue viendo a la universidad como una madre, ¿no? Como un alma mater, no una alma mater. Luego por ahí escuché la corrección que él hacía respecto al término alma mater. 40 años de docencia nos contemplan en Gonzalo Celorio y contemplemos ahora su semblanza. Gonzalo Celorio, escritor y académico, profesor de tiempo completo de la UNAM desde 1974. Ha dictado cursos en otras instituciones como el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En el extranjero ha impartido cursos en las universidades de La Habana, Brown, Buenos Aires, la Autónoma de Madrid, Pedro de Olavide de Sevilla, Pompeu Fabra de Barcelona y de Alcalá de Henares. Ha ocupado cargos como coordinador de difusión cultural de la UNAM, director de la Facultad de Filosofía y Letras y director del Fondo de Cultura Económica. Miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Cubana de la Lengua. Premio Universidad Nacional. Creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Premio Nacional de Ciencias y Artes. Entre sus obras destacan las novelas Amor Propio y Retiembla en sus centros la tierra, y Tres lindas cubanas, así como los ensayos Cánones subversivos y Ensayo de contraconquista, además de libros de crónica como El viaje sedentario. Buenas tardes. Como les dijo Enrique VIII a cada una de sus 6 esposas, seré breve. Dentro de este amplio marco temático de la libertad, he elegido un tema particular relacionado con la literatura y la he titulado a esta exposición La literatura como ejercicio de la libertad. Y me referiré más particularmente dentro de la literatura a la novela y más particularmente todavía a la novela mexicana. Siempre me ha llamado mucho la atención que durante los 3 siglos de dominación colonial que vivió nuestro país, no se hubiera producido absolutamente ninguna obra narrativa que pudiera ostentar con legitimidad el nombre de novela. Hubo ciertamente algunos ejercicios narrativos, como Los Jilgueros de la Virgen, de Francisco Bramón en el siglo XVII, o La portentosa vida de la muerte de Joaquín Bolaños en el XVIII, pero son más bien algunos escarceos tímidos, plagados de sermones religiosos, de ejemplos bíblicos, de disquisiciones teológicas que de alguna forma sofocan el espíritu narrativo y relegan a un segundo plano las pasiones y las hazañas de los héroes. Hay otra obra del gran cosmógrafo, matemático, historiador, arqueólogo, este gran interlocutor de Sor Juana, que fue don Carlos de Sigüenza y Góngora, que dejó a un lado por un momento sus investigaciones científicas para escribir una especie de narrativa con ciertas pretensiones novelísticas, porque hay una peripecia, y es la obra que se conoce con el nombre de Los infortunios de Alonso Ramírez, que se acerca más al concepto de novela que tenemos en la actualidad, pero cuya
erudición, puesto que es una novela escrita en primera persona, realmente llega a sofocar la ficcionalidad propia de una obra novelística. Esta, como las anteriores, son obras que don José Garcidueñas consideró con un nombre afortunado protonovelas, es decir, embriones de lo que, andando el tiempo, sería el género novelístico en nuestro país. ¿Por qué? Se pregunta uno, y me he preguntado yo muchas veces, si en el siglo XVII, en los albores del siglo XVII, contamos con la obra cimera de la novelística de lengua española, acaso no superada todavía, como es el Quijote, no se pudo escribir en toda la América española ninguna obra realmente de carácter novelístico, cuando por otra parte hay que reconocer que hubo otros géneros literarios, como el género dramático, como el género lírico, en el que o en los que destacaron realmente con excelencia, por lo menos los que Alfonso Reyes llamó cariñosamente los Juanes de América, y pienso en Juan Ruiz de Alarcón y en Sor Juana Inés de la Cruz, de quien por cierto hablará nuestra querida amiga Margot Glantz en el siguiente módulo. Efectivamente, la literatura que se hace en la época de la colonia es una literatura que compite en excelencia, cuando no a veces la supera, a la literatura que se escribe en la península ibérica. Si pensamos, por ejemplo, en el siglo XVI, en Francisco de Terrazas, este primer poeta mexicano que escribe en lengua española, hijo del conquistador homónimo, podemos entender que aquel maravilloso soneto, ese que empieza diciendo: dejad las hebras de oro ensortijado, que el ánima me tienen enlazada, y volved a la nieve no pisada, lo blanco de esas rosas matizado, etcétera. Es un poema petrarquista, un soneto verdaderamente delicioso, que imita y parafrasea a Camoens, pero que es efectivamente equivalente a los poemas que pudieron escribir los petrarquistas españoles como Juan Boscán o como Gutiérrez de Cetina. La obra de Juan Ruiz de Alarcón, que es menos prolífica, como se encargó de señalarlo Pedro Enrique Sureña, que la obra de los dramaturgos españoles de los siglos de oro, es de todas maneras una obra que quizás sea más profunda y que resista con más firmeza el paso del tiempo que las obras de Lope de Vega o Tirso de Molina. Y qué decir de Sor Juana, que en su gran poema, el mayor poema en mi opinión que se haya escrito en lengua española, El primero sueño, que se escribe a imagen y semejanza de Góngora, es también un poema de carácter filosófico que compite con las soledades del poeta cordobés y que es sin duda más ambicioso por su vocación epistemológica que las soledades de Góngora. Diego José Abad, para hablar de nuestros pensadores ilustrados, los jesuitas José Abad o Clavijero o Alegre, pues son tan ilustrados como Benito Jerónimo Feijoo o como Jovellanos en España, y sin embargo no se escribió ninguna novela, no comparable ya al Quijote, porque creo que todavía no se ha escrito ninguna novela comparable al Quijote, pero no se escribió durante los siglos coloniales nada absolutamente que pudiera ser comparado con la Lozana andaluza de Francisco de Licado, o con la Dorotea de Lope de Vega, o con el Buscón de Quevedo, o con el Guzmán de Alfarache, que sí será imitada de alguna manera, pero ya en tiempos de independencia. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ninguna novela durante los 3 siglos de dominación colonial, ni en la Nueva España, ni en ninguna otra posesión española en este lado del Atlántico? Pues la respuesta a esta pregunta, sin duda inquietante, es que la novela es un género terriblemente peligroso. La novela, más que un género literario, diría yo, y esto es lo que vincula mi disertación con la temática de esta tarde, es que más que un género literario, la novela es un género libertario.
es un género libertario y por consiguiente es un género subversivo, y como es subversivo es peligroso, y como es peligroso es obviamente censurable. Hace la novela calas en la realidad que le sirve de referencia, seguramente mucho más profundas que otros discursos que pretenden ser más objetivos o pueden ser más comprobables, que tienen una especie de afán de veracidad, pero siempre, como les he dicho a mis alumnos, uno puede conocer, porque la función cognoscitiva de la novela es extraordinaria, puede conocer seguramente más el campo mexicano leyendo Pedro Páramo de Juan Rulfo, o la Ciudad de México leyendo La región más transparente de Carlos Fuentes, que leyendo una serie de textos pertenecientes a otros discursos, que leyendo todos los estudios, y que no me oiga el doctor Matute, y que no me oiga el doctor Martínez Assad, todos los estudios históricos o sociológicos o políticos o económicos o estadísticos sobre el medio rural o sobre el medio urbano de nuestro país. ¿Por qué? Pues porque la novela, como bien lo señaló Alejo Carpentier muy tempranamente, tiene la capacidad de ampliar las escalas y categorías de la realidad. Es decir, que la novela no solamente da cuenta de lo que los hombres hacen, dicen o piensan, sino también de lo que imaginan, lo que inventan, lo que recuerdan, lo que anhelan. Una novela es un prontuario de las esperanzas, de las creencias de toda una colectividad. Y en este sentido, la novela, por fantástica que sea, por individualista que sea, por psicológica que sea, acaba por hacer una cala profunda en la realidad y por meter la llaga el dedo en la llaga de los problemas sociales. A veces mete la llaga en el dedo. Si la novela es tan peligrosa, si la novela es tan subversiva, es obvio que la novela fue prohibida de una o de otra manera durante los tiempos coloniales. En el año de 1531 se prohibió expresamente la entrada de novelas a todas las Indias. Efectivamente no se logró que no llegaran novelas de acuerdo a esta disposición de 1531, porque como género subversivo también la novela es altamente atractiva y se burlaron muchas veces las medidas de vigilancia para que llegaran novelas al Nuevo Mundo. Lo que es cierto es que, por ejemplo, en las mascaradas del siglo XVII aparecen por las calles del México virreinal deambulando encantados de la vida Don Quijote y Sancho Panza. Vaya que se leyó el Quijote en la Nueva España. Pero si no se llegó a controlar la lectura de novelas, lo que sí se llegó a hacer de una manera radical fue inhibir su escritura o por lo menos su publicación, que para el caso viene siendo lo mismo. No deja de ser altamente significativo que nuestra primera novela sea ya de tiempos de independencia. La primera novela de América se escribe más de 2 siglos después, 2 siglos y 1 año después que la publicación de la segunda parte del Quijote, El Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi, 3 de cuyos 4 volúmenes se publican precisamente en el año de 1816, un poco bajo la protección de la Constitución de Cádiz, que había garantizado la libertad de imprenta y la libertad de expresión, y que de alguna manera podía eximir a su autor de todos estos periodos carcelarios que sufrió con la publicación de El Pensador Mexicano, su periódico, que le sirve de epíteto a su propio nombre y que fue un periódico realmente lleno de invectivas contra el mal gobierno de los últimos tiempos virreinales. La primera novela, pues, es El Periquillo Sarniento, es una novela que responde a una tradición picaresca que no se había podido ejercer en América, ciertamente que es deudora del Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, un
escritor español que vino a pasar sus últimos años en América y que aquí en América, curiosamente, no pudo escribir más que un triste manual de ortografía. Esta obra de José Joaquín Fernández de Lizardi moraliza, como todas las obras de la época de la colonia, pero creo que es muy importante que ya hay en su afán moralizador un incipiente espíritu republicano, porque en esta novela se critica, se fustiga, se revela el mal gobierno de la época virreinal, al grado tal de que don Guillermo Prieto dice en una frase muy contundente que el Periquillo Sarmiento es el libro anatema contra los vicios de la colonia y, fíjense en esto, la justificación más fundada de nuestra independencia. Bueno, pues a partir de la consumación de la independencia se inicia un largo proceso que José Luis Martínez denominó la emancipación literaria de México. Es un proceso complejo que pretende adquirir una expresión propia que se corresponda con la nueva condición soberana de nuestro país. Este proceso, sin lugar a dudas, es más complejo, más duradero también que el proceso de la mera independencia política. Se trata de articular una voz identitaria, una voz propia, en una lengua que se siente ajena, aunque sea la única lengua de que se dispone y que tenga una dimensión literaria de carácter nacional. Y se siente ajena porque se identifica, obviamente, con la conquista. De tal manera que el gran reto, el gran programa de Ignacio Ramírez, de Manuel Altamirano, es hacer en una lengua que se siente ajena una literatura que sea realmente propia. Este proceso es, como digo, complejo, duradero, no se da de la noche a la mañana, no quiere decir que inmediatamente después de la consumación de la independencia ya tengamos una literatura autónoma. Hay precoces manifestaciones nacionalistas todavía en la época de la colonia, de la misma manera en que hay todavía signos colonialistas después de la independencia en el siglo XIX. Pienso, por ejemplo, en el propio don Carlos de Sigüenza y Góngora, que en su Teatro de Virtudes Políticas, por medio de la cual va a erigir un arco alegórico a la llegada del virrey, el Marqués de la Laguna, trepa, encarama en su gran arco a 12 prohombres aztecas. Ya el solo hecho de poner a estas personalidades aztecas en un arco triunfal de alguna manera está preconizando un proceso independentista, puesto que lo que nos diferencia de España es precisamente esta cultura prehispánica y estos ojos que retroactivamente pone en esa cultura don Carlos de Sigüenza y Góngora le confieren a nuestro pasado prehispánico esta especie de estatus de clasicismo, de la misma manera que los humanistas del Renacimiento le otorgaron esta dimensión clásica a la antigüedad grecolatina. Pues bien, a partir de entonces podríamos decir que América, porque hay que hablar de todo el continente hispanoamericano, es, como bien lo dijo en una frase afortunada el crítico peruano Luis Alberto Sánchez, América es una novela sin novelistas. Y el papel del novelista a partir de la independencia consiste precisamente en apropiarse de una realidad física y de una realidad cultural. Esta realidad física hace que el escritor, como también lo dijo Alejo Carpentier, tenga esta tarea primigenia que es la tarea de Adán poniendo nombre a las cosas. Es la apropiación de la realidad física, el nombrar una realidad que todavía no había pasado por el tamiz de la palabra. Las montañas, los ríos, la pampa, la selva, el desierto, todo esto será descrito por las novelas telúricas del siglo XIX, siguiendo
este paradigma establecido por Domingo Faustino Sarmiento en la Argentina de la civilización y la barbarie, el hombre frente a la naturaleza, una naturaleza que se presenta indómita, no domeñada todavía, en que el ser humano se esfuerza y combate contra ella, como queda de manifiesto en buena parte de la literatura del siglo XIX y también en buena parte de la literatura del siglo XX, cuando leemos los cuentos de Quiroga o las novelas de José Eustacio Rivera como La vorágine, cuya última frase es «y se los tragó la selva», o aún la novela de Rómulo Gallegos. Pero no nada más se trata de apropiarse de un paisaje, de una realidad física, sino de apropiarse también de una realidad cultural, de las costumbres, las tradiciones, la historia, las grandes convulsiones sociales, todo eso que ahora en términos de cultura internacional se conoce con el nombre de patrimonio intangible y del cual da cuenta nuestra novelística de los siglos XIX y de la primera mitad del siglo XX, las novelas de Arguedas, de Asturias, de Carpentier, la novela de la Revolución Mexicana, Azuela, Guzmán, Yáñez, se esfuerzan precisamente por cumplir con esta especie de vocación identitaria. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define? ¿Qué nos caracteriza? Yo pienso que la novela que se ha dado en conocer con el nombre que le puso Carlos Fuentes de la nueva novela hispanoamericana, que es un nombre por lo menos más castizo que el otro con el que también se conoce, que es más explosivo, que es el boom de la literatura hispanoamericana, pues es un punto de inflexión de la identidad nacional y de la identidad hispanoamericana. Ya no es a partir de entonces la búsqueda de la identidad nacional lo que permea nuestras expresiones literarias. A mí nunca me ha gustado mucho eso de la búsqueda de la identidad nacional. Mi querido maestro don Edmundo O'Gorman me decía, si tanto están buscando la identidad es porque la han perdido y por consiguiente es que no la tienen. Yo creo que sería mejor hablar de la construcción de la identidad nacional y de la identidad cultural latinoamericana. Este momento fue realmente importante, nuestra literatura alcanzó timbres de universalidad, se hizo reconocida con su propia voz en todo el mundo y yo creo que hoy por hoy se ha cumplido ya con esta pretensión que se había abrigado desde los tiempos más tempranos de nuestra independencia política. Este boom ya va de regreso. Carlos Fuentes inventó un término también afortunado, que es el nombre del boomerang, es decir, el regreso del boom. Y creo que vamos de regreso. Creo que finalmente se ha cumplido en la literatura el anhelo de Jorge Cuesta en aquella polémica que sostuvo con Hermilo Abreu Gómez, en donde decía, don Hermilo, pero se olvida usted de que hasta el nacionalismo en México es un artículo de importación. Lo que es importante es que nuestra literatura, como bien lo preconizó y lo demandaba Jorge Cuesta, ya no se interesa en ser nacional, sino en ser literatura, sin que por eso deje de ser mexicana. Quiero terminar esta breve exposición, dije que iba a ser breve y creo que lo estoy cumpliendo, con una frase de Alfonso Reyes que al principio se planteó como un desideratum y que en mi opinión hoy por hoy es una realidad. La única manera de ser provechosamente nacional es ser generosamente universal. Muchas gracias. Maestro, Le pido el micrófono. entregamos el puma Gracias, de piel Fred. dorada. Un honor estar con usted, maestro. A mí me interesa de este grupo que se va a presentar el próximo martes en la Sala
Miguel Covarrubias, es en primer lugar su carácter interdisciplinario. El tema que se va a abordar es un tema importante, sin lugar a dudas, el tema de la libertad, pero quizás más importante que el tema mismo sea la forma en que es visto desde puntos de enfoque diferentes, interdisciplinarios, porque va a haber la concurrencia de una filósofa, de una astrónoma, de un historiador, de un escritor y literato dedicado al siglo XIX, un sociólogo, de manera tal que hay pues una pluralidad de enfoques que van a ayudar muchísimo a que el entendimiento de un tema como este sea más amplio y que también se corresponda con el espíritu de pluralidad que también rige la actividad universitaria, la discrepancia, los puntos de vista diferentes, que son finalmente los que van formando a una población estudiantil y ahora extraestudiantil también.